Bien, pues buenas a todos y feliz comienzo de curso también a todos nuestros colegios, a todos los claustros, que un año más, y este va a ser el segundo, pues tenemos esta formación para todos los claustros, los educadores de nuestros centros, y este año, siguiendo un poco la senda que comenzamos el curso pasado con la antropología cristiana, damos un paso de concreción o de acción, que es el propiciar, el adentrarnos en el necesario e imprescindible diálogo entre la fe y la cultura, la fe y las ciencias. Un diálogo que forma parte de nuestra entraña, de la entraña escolapia, como es el propio lema de nuestra orden, puesto por San José de Calasanz: piedad y letras, que perfectamente lo podemos, haciendo una traducción moderna, en fe y cultura o fe y ciencias. El mismo Calasanz, sabéis que fue un hombre en esto pues innovador, valiente y atrevido, pues quiso que los propios escolapios estuviesen en conexión con los hombres de ciencia de su época, como es nada más y nada menos que Galileo Galilei, o el filósofo Tomás Campanella, o algunos matemáticos del momento, Settimi o Fiammeli, que llegó a ser escolapio y luego dejó la escolapía. Bien, pues para todo esto hemos pensado que una persona idónea para abrirnos, abrir boca y también pues mostrarnos la senda que podemos iniciar este año, pues es el que tengo a mi izquierda, el profesor Rafael Díaz Salazar, amigo de la casa, porque yo no sé cuántas, pero unas cuantas conferencias y charlas en nuestro entorno a maestros jóvenes, en el fórum, creo, educativo cuando se hacía, sí. Y en otras ocasiones pues ha compartido con nosotros su saber hacer y su saber decir, como vais a comprobar ahora de inmediato. Rafael Díaz Salazar es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Como él dice, no hace falta decir mucho más de él, tenéis una entrada de él en Wikipedia y podéis leer 3 folios con parte de su biografía, sus publicaciones. Lo único que sí que me gustaría reseñar de Rafael es que si veis las publicaciones veréis que aparecen mucho unas siglas, que son las siglas HOAC, OAC. Y es quizá por lo que está aquí también. Rafael, además de ser una persona de ciencia, de cultura, de universidad, en el ámbito de la reflexión, pues es un cristiano. Y además así lo ha sido y así se mantiene y lo expresa sin ningún tipo de tapujos. Es decir, su propia vida es un diálogo de su creer, de su trayectoria vital y del mundo que habita, que no es nada sencillo, como es el mundo universitario. Por eso también el que durante mucho tiempo ha aumentado y ha dinamizado la reflexión y ha estado en el mundo de los obreros católicos y de todo el mundo laboral, pues también creemos que es una persona que a nosotros en el mundo educativo, en su aplicación, nos puede ayudar. Yo me callo, deseo que todos los claustros tengáis un feliz curso, que esta formación podamos concretarla y al final redunde en el bien de nuestros alumnos. Así que, Rafael, tienes la palabra y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y con estos 1.700 educadores que te escuchan ahora. Bueno, pues... No, tú tienes. Bien. Bueno, pues un primer saludo publicitario, ¿no? Mando desde aquí una... ¿qué? A ver qué les mando. Como están viendo, ¿no? Entonces, se está grabando esto, ¿no? Claro, yo me sitúo en un profesor de química, educación física, una profesora de inglés, y de pronto la reúnen para que vea a este señor que está hablando nada menos que desde Madrid sobre esto del cristianismo y las culturas. Bastante tiene uno a una con sobrevivir en la vida diaria del centro
como para decir que este año les ha dado a estos por esto, ¿no? Y entonces han traído a este, que soy yo, que os saluda, para que a ver si nos convence que esto tiene algún sentido, ¿no? Bien, me quiero posicionar ante este profesor, ante esta profesora que es metida en un aula para tener que escuchar esto. Y también he de hacer una cuestión previa que no tiene que ver ni con verdaderamente ni con la retórica ni con la diplomacia, sino que tiene que ver con un sentimiento muy profundo. Y es que esta pequeña contribución, si llega a serlo, que me han pedido, yo la he preparado como expresión de reconocimiento y de gratitud al trabajo de miles y miles de profesoras y de profesores que están haciendo algo muy importante para este país, como es la educación de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Como ciudadano de este país quiero expresar mi reconocimiento a su trabajo, a vuestro trabajo, y también mi gratitud. Y lo hago como profesor que lleva 30 años en la universidad y que intenta ser allí no solo profesor, sino educador, y que he llegado a dos convicciones a lo largo de estos 30 años. Muchas veces para la tarea educativa y también para la tarea de la enseñanza, los estudiantes con los que trabajas llegan ya tarde para lograr ciertas incidencias educativas. ¿Por qué? Porque vienen maleducados, maleducados. Aunque quizá tengan un alto rendimiento escolar, pero la educación es algo más. Y otras veces lo único que tienes que hacer es reforzar lo que esos estudiantes ya han recibido a lo largo de la primaria y la secundaria, porque vienen muy bien educados. Yo he llegado a la conclusión, después de 30 años, a algo que hace poco leía en una entrevista a una personalidad relevante de la cultura española, que él decía: una persona es su bachillerato. Bueno, diría, de acuerdo, pero en mi caso no es así, y espero que en muchos no haya sido así. En mi caso, mi persona es su primaria. A mí, quien verdaderamente me ha marcado fue mi profesor de primaria, el que me enseñó y educó entre los 7 y los 9 años, siempre recuerdo adrede su nombre, don Ángel Sánchez Camacho, y ese realmente quien verdaderamente influyó en la constitución no solo de ciertos hábitos de trabajo, sino en la constitución de ciertos elementos de una buena educación. Bien, dicho esto, yo me voy a limitar a afrontar lo que se me ha pedido, que es por qué es necesario el diálogo entre cristianismo y culturas. He sustituido, sin pedir autorización, porque lo iba a explicar, el término fe, cultura, por cristianismo y culturas, por qué es necesario y en qué consiste ese diálogo. Y la verdad es que no vengo del todo bien situado, porque yo entendí, quizá mal, que esto era una exposición que tenía que hacer ante directivos y no ante personas que doy por supuesto que están convencidas de esta temática. Claro, aquí hay una pequeña maldad, y es que los directivos no están convencidos de esta temática. Bueno, pues los escolapios sí. Pero fuera de las escuelas escolapias, pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que los colegios católicos lleguen algún día a ser colegios cristianos. Tengo mis serias dudas, simplemente eso. Salvo las escuelas escolapias, que son otra cosa. Bien. Bueno, ¿por qué esto no es, ahora ya me dirijo al querido público que me está escuchando, porque esto considero que no es una cosa más que, como todos los cursos, los colegios católicos tienen que poner algo, que sea algo más, que empiezan las matemáticas, la física y el deporte, pues unos años se dedican a la responsabilidad, otros les da por no sé qué, y ahora les ha dado por esto. Yo me sitúo ante profesores y profesoras sana e inteligentemente escépticos
ante esta temática, ¿no? Y voy a decir por qué creo que este es un tema bien elegido y un tema en el que se juega el presente y el futuro coherente de la escuela escolapia o de las escuelas escolapias. Cuando preparé este tema, salieron como 10 razones por las cuales esto era importante. Yo, por cuestión de tiempo, no voy a dar todas las razones, sino me voy a limitar a 2. La primera, ¿por qué es su razón de ser? ¿Por qué creo yo, que siempre he estado estoy en la universidad pública, toda mi trayectoria profesional ha sido en el sistema público de enseñanza, ¿por qué creo que esto es absolutamente esencial? Pues porque no tiene sentido tener escuelas que aspiran a ser cristianas si no es para dedicarse a esto. No tiene ningún sentido. Y si no se dedican a esto, lo mejor es o a través de una política de eutanasia activa venderlas ya como cooperativas al profesorado, o sencillamente no venderlas al profesorado, venderlas directamente y dedicarse a hacer colegios en África, en Asia y en América Latina, que es a lo que quizás se dedicaría José de Calasanz si resucitara, ¿no? Claro, muchas veces en esta vida, para plantearse o buscar la razón de ser de las cosas, es un buen método preguntarse por la razón del no ser. Por lo tanto, desde esta perspectiva analítica, considero que la escuela escolapia no es una escuela laica. No es una escuela laica. Entendiendo por escuela laica aquella que defiende y propugna la neutralidad cosmovisional o la neutralidad antropológica. Eso sí, una escuela escolapia, como cualquier escuela, católica o no católica, sí tiene que estar imbuida de la cultura de la laicidad, pero no es una escuela laica. Tampoco no debería ser, no tengo tan claro que no lo sea, una escuela neoliberal. Las escuelas neoliberales son las más amadas por la mayoría de los padres y madres de este país y por la mayoría de los estudiantes de este país, aunque no sepan nada de neoliberalismo. ¿Qué es una escuela neoliberal? Aquella a la que los estudiantes van, porque los envían los padres, para lograr el máximo de éxito escolar. ¿Para qué? Pues para lograr el máximo de capacidades para poder ser competitivos en esta selva de empleos en la que se ha convertido el mercado laboral. Y eso es lo que se busca, una buena preparación, un buen adiestramiento, que eso pasa por lograr la máxima nota en la selectividad, cuando le queda poco a la selectividad ya, pero bueno, con cualquier prueba, el éxito escolar. No es eso, o al menos no debería serlo. Tampoco la escuela escolapia, creo, visto desde fuera, yo no lo soy, no soy escolapio, pero sí intento seguir un poco de cerca su carisma, no es solo un centro de enseñanza de contenidos curriculares, no es eso. Ni tampoco es un centro de catequesis católica. Un colegio escolapio no es, ni puede, ni debe ser una parroquia, ni un centro de catequesis. Claro, si no es estas 4 cosas, ¿qué es entonces, desde mi perspectiva, relacionada con esta temática? Pues las escuelas escolapias son, o al menos desde mi discutible punto de vista, deberían aspirar a ser centros transmisores de una forma de ser y estar en el mundo. Un padre, una madre, si se detiene y piensa autorreflexivamente lo que es su maternidad y su paternidad, que pensará quizá con otro lenguaje, pues, ¿qué quiero transmitir a mi hijo, a mi hija, para que tenga una forma de ser, una
carácter, una personalidad y una forma de estar en el mundo. Bien, pues transmisores de una forma de ser y estar en el mundo enraizadas en la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret, y eso en el ámbito de la enseñanza curricular y de la educación integral. Ya he dicho que una escuela escolapia no es un centro de catequesis, ni debe serlo. Claro, esto puede ser algo que los que os dedicáis a la pastoral, ¿cómo vais a negar? Que los que tenemos una determinada concepción de lo que ha de ser la educación de los centros cristianos, ¿cómo vamos a negar? Pero que por ciertos análisis y observaciones, yo tengo algo más que la impresión de que lo evangélico muchas veces es pura retórica o como mucho pura marginalidad en las escuelas católicas que distan mucho de ser escuelas cristianas o escuelas evangélicas. Y que esto es algo que se subcontrata, se deriva a los departamentos de pastoral y al profesorado de religión. Y que claro, un profesor que trabaja en este tipo de escuelas, pues ya sabe que no se va a poner a negar esta retórica, ni se va a negar a participar en aquellos actos propios de la identidad católica del centro, pero de hecho es algo retórico o marginal. Y claro, eso es lo mismo, voy a poner un ejemplo muy recurrente a lo largo de mi intervención, creo que este ejemplo puede ser útil, es lo mismo que, imaginaos que Greenpeace o Ecologistas en Acción deciden crear colegios ecologistas en este país porque consideran que no basta con que la ecología esté presente en la escuela pública o en la escuela concertada, sino que la problemática ecologista es tan nuclear para toda la enseñanza y para toda la educación integral que se necesitan colegios con esta identidad ecologista y que intentan, claro está, si se crean, transmitir a través no solo de departamentos de ecología o de una asignatura de ecología, sino transmitir en todos los contenidos curriculares y en todas las actividades de educación integral una vida impregnada por el ecologismo. Bueno, pues imaginaos que con el paso del tiempo la ecología se convierte en algo marginal en los contenidos curriculares y en lo que es la vida del centro. Pues si hubiera un autoanálisis sincero, pues sería como fracaso un éxito. Como fracaso un éxito. Hemos creado colegios ecologistas para que la ecología sea marginal o retórica. Bueno, sigamos adelante. Vienen muchos padres porque en este colegio sacan muy buenas notas, hay pocos inmigrantes, esto funciona con mucho orden, salen de aquí personas de orden, da prestigio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más da? Tenemos ese tinte verde que también, bueno, es una imagen corporativa interesante, ¿no? Pues algo parecido puede acontecer y convertir la vida real de muchos colegios, no escolapios por supuesto, en fracasos que encima se intentan vender como éxitos. Bien, esta transmisión de una forma de ser y estar en el mundo no retórica ni marginalmente enraizada en la vida y el mensaje de Jesús, solo puede ser dialógica, antidogmática y socrática. Sí, Calasanz, pero Calasanz de la mano de Sócrates. No Calasanz de la mano de defensores explícita o implícitamente de una especie de guetos católicos, de sectas católicas que aspiran a crear una especie de talibanes o talibancitos católicos en la guerra contra el imperio del mal. Y el imperio del mal es el laicismo, y el imperio del mal es el paganismo, y el imperio del mal es el hedonismo, y el imperio del mal es el relativismo, y tantos que asedian la fortaleza católica, ¿no? No era ese el talante de Calasanz, pero por eso es importante que vayan juntos Calasanz y Sócrates.
Y eso tiene que ver con unos textos que he preparado y que me imagino que Carles os lo habrá hecho llegar, sobre Pablo VI y Rabasi, que son textos muy cortos y que yo creo que vienen muy bien con el talante Calasancio de hacer de las escuelas escolapias escuelas de aprendizaje del diálogo, porque el diálogo es algo que tenemos que aprender. No es algo connatural ser dialógicos, ser socráticos, ser antidogmáticos. Eso no es algo natural, es algo a lo que se puede llegar a ser, dependiendo de si hay una buena educación o una mala educación. Bien, la segunda razón por la cual creo que es muy importante este tema, no es un tema más de los muchos que pueden aparecer, es por la especificidad de la escuela Escolapia y Calasancia. Y aquí voy a ir más rápido porque Carles lo ha dicho muy bien. Yo os voy a ser sincero, no sabía prácticamente nada de Calasanz, ni sé prácticamente nada de los Escolapios, aunque es cierto lo que él ha dicho. Bueno, me ha dado muy amablemente en diversas ocasiones y siempre he aceptado, pero para preparar con seriedad esta intervención sí he buscado información sobre Calasanz, sobre los primeros Escolapios, y hay dos cosas que me han llamado profundamente la atención, y es el apoyo de Calasanz y los Escolapios a Galileo, y toda su apuesta, un Galileo perseguido por la Inquisición, maldito por la Inquisición. Fueron muy valientes, se jugaban mucho, no calcularon el descrédito. No solo con Galileo, sino, según lo que yo he leído, el trabajo que hicieron los primeros Escolapios en la Academia de Matemáticas en Florencia. Por lo tanto, hay en la escuela Calasancia una matriz dialógica con lo científico que muchas veces aparece como lo antagónico a lo religioso y a lo cristiano. Y además, incluso con lo científico maldito, maldito, y con lo científico transgresor, ¿no? La figura de Settimi me parece sumamente importante, pero también no hay que olvidar algo de esto de la Escuela Pía. Yo os voy a ser sincero, cuando yo oía Escuela Pía, pues yo daba por supuesto que era una escuela de gente muy piadosa, hasta que buscando, no sé, tendrán muchos oratorios desde el principio, claro, son religiosos, ¿cómo no van a ser piadosos? Y no, la Escuela Pía, si lo que he leído no está mal, era una escuela gratuita y popular, la primera escuela popular y gratuita de Europa. Y eso tiene que ver con algo que luego hablaré sobre la cultura de los sentimientos y la cultura de la acción contra la exclusión, la marginación y la desigualdad social, ¿no? Por tanto, diálogo con la ciencia, diálogo con las situaciones de injusticia y con los movimientos que luchan contra la injusticia son dos rasgos fundamentales de la especificidad de la escuela Escolapia. Bien, si hasta ahora he dado las razones por las cuales creo que este es un tema importante, un tema que tiene que ver con ser o no ser, recordar la película de Lubitsch, ser o no ser, o la afirmación de William Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión, pues eso se trata, esa es la cuestión. ¿Qué es eso de cultura y cristianismo? Porque si decimos que hay que dialogar, tendremos que aclararnos qué es eso. Bien, ¿qué es cultura? ¿Qué es cultura? Pues cultura, desde la antropología cultural, es una forma de sentir, pensar y actuar. Y por eso toda persona humana es culta, aunque esté poco instruida, aunque sea analfabeta. Y por eso hablamos de las culturas del África subsahariana, de las culturas indígenas, de las culturas asiáticas. Toda forma de pensar, sentir y actuar. Ahora bien, la cultura se mueve en un espacio tridimensional. Tridimensional. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista la cultura se concreta en tres dimensiones: las culturas del cerebro, las formas de pensar y ver la vida, las culturas del corazón, y ahí entran el sentir la vida, el mundo de las emociones, de los sentimientos, de los deseos, de las pasiones,
Y por eso hablamos hoy día de las inteligencias múltiples. Es una de las grandes aportaciones del pensamiento pedagógico. Y hablamos de inteligencia emocional, de inteligencia sensitiva, de pedagogía sensorial. Y también las culturas de la acción, las formas de construir la vida, las formas de crear vida. Bien, este universo tridimensional se expresa inexorablemente en formas plurales y diversas de culturas. Y por eso he titulado mi intervención El diálogo entre cristianismo y culturas. No existe la cultura salvo como un modelo analítico. Lo que tenemos son culturas. Y esas culturas inexorablemente son diversas y plurales. Y por lo tanto, algo fundamental en la educación de los estudiantes y en nuestra propia educación, como profesores, en la educación de los directores, en la educación de los titulares, en la educación de las familias, es esta apertura a la diversidad y a la pluralidad. No tenemos iguales identidades, afortunadamente, somos diversos, somos distintos, somos plurales. Y por eso, para ser civilizados, para estar bien educados, tenemos que ser personas dialógicas, dialogantes. Si no, ahí tenemos el Estado Islámico. Nos encantaría vivir en él, ¿no? Bueno, los españoles menos, porque como tuvimos hace nada el Estado Nacional Católico, que se parece mucho al Estado Islámico, tenía muchas cosas en común, pues en fin, estamos un poquito vacunados contra el uniformismo por imperativo legal, ¿no? Pero esto me parece muy importante. Claro, una vez acotado qué entender por cultura, qué entender por cristianismo, pues aquí me gusta distinguir entre el cristianismo como cultura y el cristianismo como experiencia. El cristianismo como cultura es una forma de pensar, sentir y actuar basada en la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. Y esto es un universal. Y por eso hay muchos agnósticos y ateos que tienen muchísimo interés en el cristianismo. Uno de los grandes ateos europeos, Benedetto Croce, que decía que para ser moderno hay que ser ateo, a continuación decía, pero después de Cristo todos somos cristianos, incluido yo que soy ateo. El cristianismo como cultura es un universal. Y en la bibliografía que he preparado hay un apartado sobre, o mejor dicho, de libros de autores ateos y agnósticos que defienden el cristianismo como cultura. Ellos nunca van a llegar a la segunda dimensión del cristianismo que voy a hablar a ellos, pero le parece importante. Pero el cristianismo no es solo cultura, es también experiencia. ¿Y experiencia de qué? Pues experiencia fundamentalmente de dos cosas. Experiencia de una religación amorosa con Jesús y el Dios que él revela. No una experiencia, no una creencia. El cristianismo no es creencia. Las creencias son formulaciones de experiencias. Y cuando no son formulaciones, todas ellas insuficientes, por cierto, cuando no son formulaciones de experiencias, son un conjunto de irracionalidades. Porque así a palo seco decir que Dios ha creado el mundo y que hay vida eterna, así, sin más, pues tú mismo. Pues tú mismo. Son axiomas absolutamente inverificables y que pertenecen al campo de la ciencia ficción o de la ufología. Otra cosa es cuando se tiene la experiencia profunda de una relación amorosa con Jesús, que es el gran amor, uno de los grandes amores de tu vida. Y que entonces, en la expresión de Pablo de Tarso, se podrá decir que vivo, soy y existo en él, de una forma poéticamente más bonita, con perdón de San Pablo. Pedro Salinas, el gran poeta del amor, Razón de amor, que me imagino todos los profesores de literatura de las escuelas escolapias hacen talleres de expresión de romanticismo con sus adolescentes. Pedro Salinas dice, no tengo otro que hacer más que mirarte alrededor girando de tu esfera.
no digáis que solo por eso merece la pena haber venido hoy y estar viendo esto. Tenéis que elegir a la persona a la que os lo vais a decir, pero es una forma de expresar lo que es la experiencia cristiana. Y por eso decimos que la experiencia cristiana máxima es la contemplación. La contemplación, que es algo más que reflexión, que meditación. Bien, Pedro Salinas también tiene otro libro precioso, se llama El Contemplado. Por lo tanto, una experiencia de religación amorosa y una experiencia de seguimiento. Es decir, quiero vivir como Jesús vivía, quiero sentir la realidad como Jesús la sentía, quiero ver el mundo con los ojos de Jesús. Y esto lo hacemos con muy pocas personas. Yo soy un gran admirador de Gandhi, por ejemplo. Soy un gran admirador de Nelson Mandela. Soy un inmenso admirador de esta gran mujer que es Aung San Suu Kyi, birmana, buscarlo por ahí. ¿Quién es esa señora? A la que yo le tengo una gran veneración. Pero yo no soy seguidor de Gandhi, ni soy seguidor de Luther King, ni los admiro, porque claro, tiene que ser algo muy potente para que tu vida intente ser una imitación de Jesús de Nazaret. Claro, ¿esto qué tiene que ver con los profesores, con los que me estáis viendo ahora? Hay que decir, este hombre termina pronto, salvo lo de Pedro Salinas, el resto no vale para nada. Bueno, pues ya te vale para algo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues tiene que ver con dos cosas. Primero, el cristianismo, cultura, es absolutamente vinculante para alguien que está en una escuela escolapia. Vinculante. Fijaos, voy a decir más, vinculante incluso para aquellos estudiantes, profesores, padres y madres de familia que hayan decidido libremente que no quieren ser cristianos o no pueden serlo. Y eso lo han manifestado explícitamente o bien se lo callan, porque en este colegio, salvo el diálogo, todo existe. Y como es necesario el salario, pues vivo el bautismo y todos los sacramentos. Pero para ellos es vinculante. ¿Por qué? Porque es una cultura a través de la cual toda la actividad curricular y no curricular del colegio se enraiza, se articula, se configura. Y por eso es una cultura que hay que conocerla y que hay que tener un mínimo de empatía con ella, aunque no se desee entrar en el campo de la experiencia religiosa. Y voy a poner el ejemplo que cuando me vino mientras la preparaba, digo, esto va a estar bien, creo, igual luego como acaso un éxito, del colegio creado por Ecologistas en Acción en Greenpeace. Imaginaos que alguien es contratado como profesor en ese colegio y hablando un día con el colega que tienes más confianza, dice, oye, ¿a ti de esto de la ecología realmente? Dice, mira, que no, hombre, que no, que aquí hay que ser verde y aparecer verde, pero que esto a mí se me ha perdido aquí con la ecología y con el ecologismo. Bueno, no todas las matemáticas y a la física, y al inglés y al francés, y bueno, pues cuando hay que ir a una manifestación se va, y pues ponemos la camiseta verde y todo lo que tú quieras. Hombre, no, no estás en una escuela laica, no estás en una escuela neoliberal, no estás en un centro de enseñanza que no tiene que ver nada con la educación. Para prepararme esta intervención he visto un par de películas sobre institutos y sobre centros de primaria, y una que os recomiendo mucho si no la habéis visto es Profesor Lazar. Profesor Lazar. Creo que se podrá descargar si no por internet. Entonces hay una secuencia preciosa que me vino muy bien y que anoche mismo la volví a revisitar, cuando tiene una tutoría, algo tremendo, vienen los padres, y encima unos padres prepotentes, que no hay que ver nada cómo va, madre mía, ¿cómo salgo yo de esto? Yo no me explico cómo hay gente que queréis ser tutores o tutoras, la verdad, pero bueno, no me puedo explicar, o sí, bueno, porque cada padre y cada madre, también hay cada tutor, cada tutora, pero bueno, te vienen estos padres como, perdonadme el lenguaje, como sobrados, ¿no? Van sobrados. Ya la niña ha demostrado en el aula que va sobrada.
tan sobrada que se come al profesor y a los estudiantes y a sus alumnos y todo, ¿no? Y entonces, aquella tutoría con un profesor muy socrático, como era el profesor Lazar, termina de la siguiente modo. Mire usted, le vamos a dar un mensaje. Usted dedíquese a enseñar a nuestra hija. Limítese a enseñar a nuestra hija. No pretenda educarla. No pretenda educarla. Claro, el profesor Lazar, no voy a contar la película, no podía enseñar porque había habido un gran acontecimiento, terrible por cierto, en el aula, que necesitaba una tarea educativa, no solo una tarea de enseñanza, ¿no? Entonces, claro, por eso es exigible, es vinculante, conocimiento del cristianismo como cultura y una mínima empatía del cristianismo como cultura, ¿eh? Ahora bien, lo segundo, el cristianismo como experiencia religiosa, es una propuesta que solo puede ser acogida o rechazada desde la absoluta libertad. No por estar en un colegio cristiano tienes que ser cristiano, ni como profesor, ni como estudiante, ni como padre, ni como madre. En el sentido experiencial. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios no lo quiere. Dios es libertario. Dios es tímido, al menos el Dios cristiano. El Dios del Estado Islámico es otro que va súper sobrado, ¿eh? Es una cosa que es tremendo, va castrando todo lo que pilla por medio, ¿no? Con razón Freud dijo lo que dijo, claro, con razón, ¿eh? Pero el Dios cristiano es un Dios tímido, es un Dios que se esconde. Lo máximo es que de vez en cuando juega a ser seductor. Le encanta el silencio. No habla demasiado, los curas sí hablan mucho. Dios habla poco. Y habla a través del silencio y de otras cosas. ¿Eh? ¿Para qué? Para respetar la suprema libertad. Dios no quiere que crean y lo amen en Él a toda costa, porque tiene algo más importante, le preocupa algo más importante que la creencia o el amor en Él, que es la libertad. ¿Qué es la libertad? Bien, leer en Dostoyevsky La leyenda del gran inquisidor, ¿no? Está muy centrada en esa temática. Y también por otra cuestión, que es que lo supremo en una sociedad democrática y plural es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, ninguna conciencia puede ser violentada. Por lo tanto, cristianismo como cultura, exigencia vinculante. Cristianismo como experiencia, algo que tiene que ser ofertado, que tiene que ser propuesto activamente. Y para eso, entre otras cosas, estáis los que os dedicáis a llevar la pastoral en los colegios. ¿Por qué? Porque muchos creemos que es una de la experiencia religiosa es una de las experiencias más importantes, más planificadoras que puede haber en la vida. Es una cosa que puede dar mucha felicidad. Y por eso es bueno sugerirla, ofertarla, crear itinerarios, caminos para intentar acceder a esa dimensión experiencial. Bien, llegados a este punto, en que estoy intentando aclarar lo que es cultura, lo que es cristianismo, luego hablaré del diálogo entre ellos, ¿cuáles son las dimensiones centrales del cristianismo? Porque yo tengo serias dudas sobre el nivel de conocimiento del cristianismo como cultura por parte de directivos, profesores, padres, madres y estudiantes de las escuelas cristianas. En las escolapias es distinto. Sí, lo hemos visto, ¿eh? Pero en general tengo mis serias dudas, mis serias dudas. Es más, tengo muchísimas dudas de que las clases de religión sirvan para esto, tal como están planteadas. Tengo mis serias y objetivas dudas de que sirvan para esto. Y claro, hemos dicho que es vinculante. Por lo tanto, de un modo muy sintético, voy a hablar de las 6 dimensiones centrales del cristianismo, porque si no, ¿cómo vamos a hablar del diálogo si no sabemos qué es eso del cristianismo? Pues yo voy a hablar de 6 dimensiones que creo que definen muy bien lo que es el cristianismo desde una perspectiva de la fenomenología de la religión. Primera afirmación, Dios existe y es amor viviente. Segunda, Dios se ha revelado en Jesús de Nazaret. Tercera, Dios a través de Jesús de Nazaret
tiene una propuesta de felicidad. Lo que Dios quiere es que seamos felices. Y esa propuesta consiste en las bienaventuranzas. Dios, a través de Jesús de Nazaret, ofrece una propuesta de vida buena, condensada en el relato del buen samaritano. Jesús es cierto que ha resucitado, pero ha vuelto a residir en la tierra crucificada porque está presente, nos lo dice el capítulo 25 de San Mateo, en los que tienen hambre, tienen sed, son emigrantes, están desnudos, ahí está Jesús de Nazaret. Y finalmente, porque el cristianismo se expande luchando contra un antagonista, que es el reinado del dinero. Es el reinado del dinero. No se puede servir a Dios o al dinero, y por eso no hay nada más patético que una escuela de negocios en una universidad católica. Lo digo claramente, como os he dicho a ellos, como lo voy a decir, ¿eh? Y no hay nada más patético que una escuela cristiana que de hecho es una escuela neoliberal. No hay nada más patético. ¿Eh? No hay nada más patético. Tenemos un enemigo los cristianos, ¿y cuál es? El reinado del dinero. ¿Y eso en qué se condensa? En el capitalismo. ¿No? En el capitalismo. Por lo tanto, ahí se deduce que una escuela cristiana tiene que ser una escuela anticapitalista, en la medida en que tiene que ser una escuela que adiestra a sus profesores, a sus estudiantes, a sus padres y a sus madres, para que luchen contra el enemigo del cristianismo, que es el reinado del dinero. Sobre eso el Papa Francisco está hablando alto y sobre todo claro. Bien, desde estas 6 dimensiones del cristianismo, las escuelas escolapias se podrían concebir como escuelas de ciudadanía samaritana, porque si al final tuviéramos que decir, dime qué es eso de lo cristiano, pues lo samaritano, lo samaritano. Y desde esta perspectiva, de lo que se trata como algo vinculante a ateos, agnósticos y cristianos que puede haber en las escuelas escolapias, que los 3 tienen derecho a trabajar allí, pero con ese vínculo, el cristianismo como articulador de toda la actividad, no solo de los que dediquéis a la pastoral o a la enseñanza de la religión, se trata de, y de un modo socrático y calasancio, ir acompañando a la comunidad escolar a que la cultura del cerebro sea un cerebro samaritano, que la cultura del corazón sea una cultura del corazón samaritano, y que la cultura de la acción sea una cultura de la acción samaritana. Hablo de cerebro samaritano, que es una de las 3 dimensiones de la cultura. Por cerebro samaritano entiendo 2 cosas. En primer lugar, como mínimo, formularse la pregunta sobre Dios y sobre la posibilidad de acceder a Él o no. Lo más terrible para una escuela escolapia no es que salgan personas no cristianas después de estar por ella, no. Lo más terrible es que salgan indiferentes. Como mínimo aspirar a que salgan de esos colegios agnósticos ilustrados. Agnósticos ilustrados, como mínimo eso. Pero es que lo que está saliendo de la mayor parte o de gran parte de los colegios católicos es sencillamente la reproducción de la indiferencia religiosa, con unos barnices más o menos fuertes, más bien débiles, de que hay rituales católicos, hacen misas, algunas son hasta divertidas, y hay profesores y profesoras más o menos majos que nos dan una especie de catecismo, que dicen que no es catecismo, sino una asignatura de religión, pero en fin, salvo excepciones, salvo excepciones. Bien. Segundo, de un cerebro samaritano está también la visión del mundo como un conjunto de bienes comunes. Los bienes del mundo son bienes comunes. ¿Por qué? Porque la humanidad es una fraternidad universal. Por eso no tiene sentido la creación de las personas como mercancías que se compran y se venden en el mercado laboral capitalista. ¿Y por qué esa fraternidad universal y que los bienes tienen que ser bienes comunes? Porque los cristianos al menos proclaman que Dios es padre y madre. No solo padre, cuidado. Dios es ante todo madre, lo que pasa que como eran patriarcalistas,
en la cultura pues hicieron el Padre Nuestro, en otra cultura hubieran dicho lo que es correcto, es decir, Madre Nuestra, pero bueno, vamos a dejar Dios, Padre y Madre Nuestra. Entonces, esa forma de ver la vida, ¿no? Corazones samaritanos, claro que sí, corazones samaritanos, que en los colegios escolapios se desate un deseo y una pasión. Yo siempre lo digo, ¿qué es lo que hay que educar ante todo? El deseo y la pasión. Eso es lo fundamental. ¿Qué somos fundamentalmente las personas? Deseo y pasión. Deseo y pasión. Que eso luego se expresa a través de emociones y sentimientos. El Evangelio propone una pasión, con un lenguaje muy preciso. Tener hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia. Un corazón samaritano es el que pertenece a una persona que tiene mucha hambre y mucha sed de justicia. Y en tercer lugar, la acción samaritana, una cultura de la acción samaritana. Es decir, de las escuelas escolapias hay que formar activistas. Activistas. Gente comprometida. En los anexos que le mandé a Carles y que os pasará, hay dos pequeños textos del Papa Francisco con un lenguaje además muy bonaerense, muy porteño, cuando él dice a los jóvenes, no balconeen la vida, métanse en líos, armen lío, pues se trata de armar lío, ¿Por qué? Porque el reinado de Dios está en lucha contra el reinado del dinero, y por lo tanto no se puede ser cristiano sin armar lío, no se puede ser cristiano quedándose en un balcón, y por eso las escuelas escolapias, escuelas cristianas, no pueden ser escuelas burbuja. Yo me río, con todo respeto, pido perdón si ofendo, a todos esos intentos de innovación educativa que hablan de la escuela 3.0, de 19.0 o cosas así, que convierten muchas veces los medios en fines. Las nuevas tecnologías pueden estar al servicio de escuelas anticristianas y antievangélicas. La profunda innovación de un centro que aspire a tomarse el cristianismo con radicalidad, con verdad, sin retórica, es intentar al menos que las personas que se están formando y las personas que se están autoformando, porque un profesor siempre se tiene que estar autoformando, no digo un director, un titular, ese se tiene que autoformar todavía más, se tiene que aspirar a esto. Y por lo tanto la evaluación de una escuela que se toma en serio el cristianismo no puede estar en función de cuál es la nota media que ha alcanzado este colegio en selectividad. Que habrá que hacerlo, porque son centros de enseñanza, cuidado, son centros de enseñanza, que habrá que hacerlo. Y habrá que preguntarse, decir, pero como estamos entre los mejores, o al menos en el terreno medio alto, pues descansemos en paz, nos podemos ir de vacaciones. Hay otros ingredientes mucho más importantes que los del éxito escolar que tienen que ser una pieza fundamental de la evaluación del centro. Bien, voy a correr más. Claro, una vez dicho algo sobre qué entender por cultura, qué entender por cristianismo, el diálogo. El diálogo. Y el diálogo siempre se tiene que hacer desde una identidad. Si no, no puede haber diálogo. Y por eso es muy importante que todos los que participan en una escuela escolapia vayan socráticamente descubriendo la identidad vivida, no proclamada, de la escuela escolapia, que es esta identidad cristiana. Y desde ella dialogar. ¿Y dialogar con qué? En primer lugar, con las culturas reales que existen en el centro escolar. ¿Y qué culturas nos encontramos en una escuela escolapia o en cualquier centro escolar? Pues en primer lugar, lo que yo llamo la cultura del yo interior. La cultura que se va gestando desde la primera infancia, que es muy importante en la adolescencia, y que se va autoconstruyendo con ayudas múltiples. Esto lo expresa muy bien un bellísimo verso de Machado, cuando dice:
converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo, y luego ya se añade, que eso le gusta más a los católicos, espera hablar con Dios un día, ¿no? Estaba cerquita, era agnóstico, pero de los nuestros, ¿no? Bueno, bien, hay libros por ahí sobre la teología de Machado, muy interesantes, ¿no? Pero para la cuestión que ahora tenemos, lo que me importa del verso de Machado, y creo que nos debe importar a todos como educadores, es crear hábitos de que los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los profesores, los directores, los titulares, hablen con el hombre que va siempre conmigo, porque a lo mejor hablan con todo el mundo menos con él. Y luego la sociedad o la familia se lo dan hecho. Ese arte del soliloquio, el hombre que habla solo consigo mismo, eso es fundamental. Y en esa constitución del yo interior, que el yo libremente, con acompañamiento calasancio socrático, intente dialogar con la forma de ver la vida de Jesús, con la forma de sentir la vida de Jesús y con la forma de vivir la vida de Jesús. Y que libremente acepte o rechace incorporar a su yo interior esa propuesta. Pero al menos que se encuentre con un espacio educativo donde en la constitución del yo interior esos ingredientes se plantean. Porque lo que nos encontramos hoy día es con que hay muchísimos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que eso ya ni se plantea. La segunda cultura que existe en el centro es la cultura de las familias. Las familias. Sin una incidencia en las familias, el diálogo cristianismo y cultura es muy difícil que pueda ser realizado. Por eso también en la bibliografía he puesto un apartado sobre libros para leer y sobre todo hablar en familia sobre religión, religiones y Jesús. ¿Por qué? Vamos, una familia bien educada es una familia en la que se lee. Una familia donde nunca se lee es una familia muy mal educada. Una familia en que todo el mundo está con su tablet, andando con el WhatsApp, con tal, una familia que está enloquecida, es una familia que está sencillamente idiotizada, una familia que está permanentemente volcada a la televisión, pues una familia, pues en fin, pues que se va y volviendo imbécil colectivamente, y para eso está el colegio, ¿no? Para ayudarles a desalienarse, ¿no? Y una forma de la desalienación es entrar en algo que no puede, con lo que no puede acabar todos estos inventos de los cacharritos de las redes, que enredan y descerebran mucho, que es la lectura. Y la lectura infantil y juvenil, y la lectura compartida. Y una parte de esa lectura tiene que ser la lectura sobre la temática religiosa. Y hay cosas súper divertidas, súper interesantes. No se trata de hacer ahí una especie de catecismo para niños o de teología para niños. A ver, la Santísima Trinidad, con 7 años te la tienes que saber. No se trata de eso. Es importante la incorporación a las familias a esta temática. Y luego, la cultura real del centro sobre este tema por parte de titulares, dirección y profesores. Es decir, es que puede haber un analfabetismo cristiano muy fuerte dentro de los profesores. Y eso es tan patético como un analfabetismo ecologista en un centro creado por Greenpeace y Ecologistas en Acción. Eso sencillamente no se permitiría al modo socrático, no al modo del Estado Islámico o al modo del Estado Nacional Católico. Eso no, sencillamente es una cuestión de mala educación. Eso no puede ser. No puede ser. Bien. Además de las culturas, del diálogo de las culturas con el centro, está también el diálogo con las culturas dominantes y las culturas emergentes en nuestra sociedad. Y voy a sencillamente enumerar 6 culturas con las cuales creo que es importante que se dialogue en las escuelas escolapias. Y simplemente las enumero sin poder explicarlas, porque tengo la sensación que se me ha ido un poco el tiempo de las manos y tengo que ir terminando. Bien.
La primera es la cultura materialista, capitalista, que se basa en el individualismo posesivo, en la obtención del máximo de dinero para lograr el máximo de bienestar y confort material a toda costa. Y esta es la cultura que permea y configura la mente, la acción, los deseos, pasiones, corazones de la mayor parte de la población. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Seguramente o quizá de una parte muy importante de los estudiantes, padres, madres, profesores, directivos que hay en nuestros colegios. Y ahí el cristianismo solo puede operar de una forma, como contracultura y como cortafuego. Como contracultura y como contrafuego. Si queréis luego puedo explicar qué es eso de cultura y cortafuego. En segundo lugar, la segunda cultura con la que creo que hay que dialogar es con lo que denomino las culturas de la secularización en sus dos expresiones o manifestaciones. Por un lado, la cultura de la indiferencia religiosa. La cultura que desprecia o silencia la cuestión religiosa. Los cristianos tenemos una pretensión mínima, que es plantear la cuestión religiosa, plantear la cuestión cristiana de un modo socrático, pero eso forma parte del debate público, de la cultura pública de un país y, por supuesto, de la cultura en los medios creados por iniciativas cristianas. Y también con otro tipo de culturas que pertenecen a este área de las culturas de la secularización, que son con las culturas filosóficas y científicas que propugnan un agnosticismo y sobre todo un nuevo ateísmo militante. En la última semana, si seguís la prensa, habréis podido ver una entrevista larga a Stephen Hawking en El Mundo, sobre su ateísmo, en primera portada del Mundo, y una entrevista muy larga en el diario El País con Richard Dawkins, lo que dice a los niños no hay que hablarle ni de dioses, ni de hadas, ni de tal, ¿eh? Bueno, en la bibliografía que os he preparado hay enlaces a sitios web de ateísmo para niños, de agnosticismo para niños, etcétera, etcétera. Es decir, hoy los niños, los adolescentes y los jóvenes entran también en una cultura que tiene una estrategia de ateísmo filosófico, de agnosticismo filosófico o de cientificismo antirreligioso. Ante eso caben dos opciones, una especie de nueva apologética, porque tanto Stephen Hawking como Richard Dawkins representan el imperio del mal. Entonces vamos pues, el debate de Estados Unidos entre diseño inteligente, creacionismo, evolucionismo, ¿no? Vamos a crear talibanes católicos, pero con mucho catecismo, para defenderse del maligno, o bien incorporar a las aulas todo lo producido, que hay producido mucho sobre el diálogo entre religión y nuevos ateísmos, entre religión y ciencia, y que eso forme parte no solo de las clases de religión que deben formarlo, ni de las actividades de pastoral, sino de las asignaturas que curricularmente tocan esos temas. Bien. La tercera cultura con la que dialogar es lo que denomino las culturas del cuidado. Las culturas del cuidado. Esto es muy importante, porque estamos en sociedades con mucha fragmentación social, con mucha vulnerabilidad social, con mucha injusticia social, con mucha soledad también de los ancianos, ¿no? El cuidado es algo muy importante. Y el cuidado es una categoría cultural, una práctica cultural que la han lanzado al debate cultural tres tipos de movimientos culturales y sociales con los que hay que estar en diálogo. Con todo lo que tiene que ver con las culturas del voluntariado, con las culturas del ecologismo y con las culturas del feminismo, y especialmente con las culturas del ecofeminismo. Esto es otro frente, otro sector de diálogo cultural. En cuarto lugar, las culturas de la lucha por la justicia, porque hemos dicho que el diálogo cultural es también con las culturas de la acción. Todo lo que se mueve respecto al precariado nacional, la pobreza internacional. La quinta cultura para la que hay que entrar en diálogo es las culturas, en plural, del reconocimiento de los otros diversos.
Los colegios cristianos tienen que ser colegios donde crean antifanáticos, ¿eh? Donde forman personas que les gusta el pluralismo y la diversidad, les gusta aprender de lo diverso, de lo plural, conocer lo otro radicalmente distinto. A eso lo llamamos el diálogo intercultural, Y ahí tenemos un amplio campo por todas las culturas no europeas que nos transmiten los inmigrantes, a todo lo que son las nuevas formas de familia y las diversas identidades de todo tipo. Y finalmente, las culturas de las religiones. En el mundo anglosajón esto es algo que es una evidencia, no hay por qué enfatizar. El diálogo interreligioso es fundamental. Bien, por eso el cristianismo, en su proceso de diálogo con las culturas, con estas 6 culturas que yo he propuesto o con otras, termina inexorablemente inculturizándose. Si alguien de los que aquí estáis o me escuchan y me ven diciendo, ¿y cómo te vas a callar? Pues queda poco. Ha estado en África o ha ido a África o ha estado con población indígena en América Latina, tiene claro, si tiene un mínimo de sensatez, que el cristianismo se incultura en una cultura tan distinta a la occidental como es la africana, o tan distinta a la occidental como es la indígena, o no puede convertirse en verbo, en palabra, ¿eh? Pues el cristianismo no puede ser transmitido si no de alguna forma se incultura en muchas de las dimensiones que están presentes en estas 6 culturas. Bien, ¿qué implicaciones tiene esto para los colegios? No voy a seguir ya bien. ¿Qué implicaciones tiene esto para los colegios? Bueno, primera implicación, abramos el paraguas, que el año que viene vendrá otro tema. Bueno, pues, con este empezamos, ya se terminará por agotamiento. Bueno, pues lo metemos en el baúl, igual que hay el baúl de antivirus, pues, o de virus, el baúl de la marginalidad y de la retórica. Después de todo esto va a seguir igual y ya está. Bueno, vale, pues como fracaso un éxito, pero yo creo que sí tiene implicaciones importantes y voy a hablar de las siguientes. Primero, no tiene sentido ni coherencia hablar del diálogo cristianismo y culturas si en el colegio no se vive de verdad una cultura del diálogo. Porque hemos hablado de cultura y cristianismo en diálogo, pero para eso tiene que haber personas dialogantes y dialógicas, y eso es algo que se aprende. Y cultura del diálogo, en primer lugar, en el ejercicio de la autoridad, con una dirección o una titularidad no dialógica, no tiene sentido plantear este tema. En las relaciones entre los profesores, como personas y como docentes, si no hay diálogo, si no hay cordialidad, como personas, ¿cómo vamos a plantear este tema? Si no hay diálogo interdisciplinario entre los que se dedican a las ciencias, los que se dedican a las humanidades, si no hay ninguna actividad, ningún seminario, ningún encuentro de las diversas personas que trabajan en distintas áreas, si el que explica matemáticas nunca habla con el que explica religión, si el que explica química o física no habla con el que explica literatura, eso es necesario. El diálogo en el aula, si no hay profesores socráticos, dialógicos, ¿cómo va a fundirse en ese colegio la cultura dialógica? En las relaciones entre los estudiantes y los estudiantes o alumnos con los profesores, una cultura del diálogo. El diálogo también con lo que sucede fuera del centro, con lo que se mueve en la sociedad. Yo estoy escribiendo un libro sobre red educativa, porque me parece muy peligroso los colegios burbuja, ¿no? Por lo tanto, cultura del diálogo, primera implicación. Segunda implicación, esto no saldrá este tema de la retórica y de la marginalidad si los profesores, especialmente aquellos que no tienen ni quieren tener ninguna relación ni con el departamento de pastoral, ni con los profesores y profesoras de religión, no se implican en este tema. No tiene ningún recorrido, más allá de perfeccionar, que seguro que se hará, los departamentos de pastoral. Pero voy a decir algo con sumo respeto, entendedme bien, entendedme por vuestra madre.
entendedme bien. ¿Me vais a entender bien? Bueno, que ya me expresé mal. Lo menos importante para que esto se lleve a cabo son los departamentos de pastoral. Es lo menos importante. Los departamentos de pastoral, en esta división que he hecho, quizá equivocada, entre el cristianismo como cultura y el cristianismo como experiencia, bastante tenéis con el tema del cristianismo como experiencia, ¿no? Pero este área corresponde a la jefatura de estudios, ¿eh? A los que llevan los departamentos, a los que planifican los contenidos curriculares. Porque este tema, y tenía asignatura por asignatura propuesta, si hay diálogo puedo dar algunos ejemplos, este tema hay que meterlo en matemáticas, este tema hay que, haciendo esta mañana un recorrido, me faltaba una asignatura, educación física, y lo he metido también, porque en la educación física tiene que estar presente el diálogo cristianismo-cultura, sí, en educación física, ¿eh? Y en la enseñanza de la literatura, y en la enseñanza de los idiomas, ¿eh? Y hay propuestas, porque es la única forma de que todo el centro quede articulado y configurado por el cristianismo como cultura. Bien, también es, y con esto acabo, hay una implicación de cara a los estudiantes. Los estudiantes no podemos considerarlos como si fueran fideístas. Ya nadie es fideísta. Bueno, sí hay gente fideísta, para su desgracia y la nuestra. ¿Qué es un fideísta? Pues alguien que se cree las cosas por creer. Es la versión nueva de la fe del carbonero. Y afortunadamente o desafortunadamente hay gente tan simple que se cree las cosas que un señor lo dice porque lo dice con autoridad. Y pertenece a estructuras muy autoritarias y se crea una personalidad de obediencia a la autoridad y se creen las cosas. Bueno, pues eso es una cierta patología del cerebro, ¿eh? Nuestros estudiantes son más empiricistas que fideístas. Entonces hay que partir de sus preguntas, de sus dudas, que tienen todo el derecho, como seres inteligentes que son, a tenerlas. Faltaría más, ¿eh? Faltaría más, ¿eh? Dios prefiere un ateo inteligente antes que un creyente tonto y estúpido. Lo prefiere porque le gusta mucho la inteligencia y la sabiduría a Dios, ¿eh? Por lo tanto, no tratarlos como fideístas, ni tampoco como víctimas irrecuperables del imperio de la cultura de la indiferencia religiosa. No. Lo que pasa es que no hay en nuestra sociedad el arte educativo para saber tocar la fibra religiosa, ¿eh? Que anida en todo ser humano, que luego puede ser aceptada, desarrollada o cortada por lo seco, ¿no? Bien, pues con esto me callo y pido disculpas por el exceso de tiempo. Bien. ¿Alguien que quiera preguntar? Mientras lo vais pensando, yo tengo una curiosidad. Cuando has hablado del diálogo con ciertas culturas, hablabas del materialismo, la secularización, del cuidado, la injusticia, la diversidad. A mí se me iban apareciendo los grandes ámbitos o temas del Evangelii Gaudium de Francisco. Cuando él habla, pone en entredicho el sistema capitalista, habla del diálogo con la secularización, él no habla tanto de la cultura del cuidado cuanto tener cuidado con la cultura del descarte, utiliza este término, ¿no? De la injusticia, de la diversidad, del diálogo interreligioso. La pregunta sería, no tanto si has leído o no has leído, sino si detrás de esta visión del Papa Francisco y de lo que nos acabas de decir, realmente hay una realidad a la que hay que atender, que ciertamente no es el que se le haya ocurrido, sino algo que está latiendo y que está a la vista de todos. Sí, yo creo que este Papa ha creado tantas esperanzas en tanta gente relevante en la cultura anticatólica. Yo eso lo sigo muy de cerca porque vivo ante todo diariamente no católicos, sino con anticatólicos que me buscan y me encuentran socráticamente, cariñosamente, dialógicamente. Y bueno, ahí estamos. Y me llama poderosamente la atención, ¿no? Tanto en España como fuera de España. ¿Qué ha hecho este hombre para...? Estoy hablando de gente del mundo de la alta cultura,
para crear tanta esperanza. Bueno, pues yo creo que este hombre, como viene de los márgenes, eso es muy importante, y viene de otra cultura, y de otras prácticas, es una especie de sensor de algo que estaba muy presente en el mundo católico y no católico, y él está sabiendo canalizarlo muy bien. Muy bien. Yo no me atrevería, porque sería un exceso, a decir de lo que yo he dicho, pues corresponde con lo que el Papa pide, porque, en fin, tengo sentido común, ¿no? Pero sí me atrevería con toda humildad a decir que lo que yo he dicho, que es elaboración propia, tiene mucha afinidad con lo que hoy día podríamos llamar es la agenda de acción de la Iglesia impulsada por este Papa. Y no solo por este Papa, sino también de los textos que he preparado, el que me resulta más extraordinario es el del Papa Pablo VI. No os asustéis porque sea Papa y se haya muerto y tal. O sea, los papas también dicen cosas interesantes que hay que leer. Yo por si acaso he puesto textos cortos, ¿no? Especialmente nos están viendo nuestros queridos telespectadores, pues telespectadores, no sé qué tal andaréis de papas, papisas no hay, de papas, pero el Papa Pablo VI merece la pena que leáis, total, son 7 líneas, porque hay mucha enjundia, mucha carga. Y ciertamente hemos pasado por hace años, no tanto por un proceso de neointegrismo, de sectarismo, de gueto católico, que ha hecho mucho daño a muchos sectores de la Iglesia, incluidas las escuelas católicas. No, pero eso de Calasanz y Sócrates, yo creo que eso vacuna contra cualquier desorientación. Si se va a los... ¿Alguna pregunta que queráis hacerle a Rafael? Simplemente por misericordia, para no deprimirme más de lo que estoy por el exceso de tiempo. Una pregunta doble, o bueno, 2 preguntas. Una es, a ver si sé formularla. Hablando de la Iglesia más cercana, no hablando del Papa actual o del papado, sino de la Iglesia más cercana, incluso de las órdenes, excepto la Escuela Pía, que por supuesto eso no sucede. Hay veces que el planteamiento que tú nos has hecho, la reflexión, es como que nos resistimos tendrían que cambiar bastantes cosas. Estructuralmente, una escuela dialógica, excepto en nuestras escuelas, no es fácil encontrarla. Una escuela donde la creencia no sea más importante o no prevalezca o sobre la experiencia o una escuela donde se asegure esa libertad, ¿no? Hasta el último término, claro, si no la aseguras hasta el último término, al final no hay libertad, ¿no? Y la pregunta, porque estoy haciendo previo, es, bueno, mientras nos propones esto o nos haces esta reflexión, mientras la Iglesia, en los pequeños o a nivel, nos dice, hay que aguantar, hay que resistir, los colegios tienen que ser ahí frentes que mantengan su lugar, ¿no? No podemos dejar porque, no sé, a mí me parece que ahí nos estamos, o el cambio nos cuesta mucho, bueno, el cambio cuesta mucho, claro, o nos estamos resistiendo al cambio de, no sé si de poder, o de lugar, o de nivel. Bien, intentaba hacer una pregunta, no lo sé si ha sido. Segundo, que igual es más concreta y esa es la que podría sacarse luego en el vídeo. ¿Cómo? Porque yo creo que se lo preguntan muchos compañeros. ¿Cómo desde la educación física? ¿Cómo desde la física? ¿Cómo desde la, no sé, desde cualquiera de las áreas? Nos lo has sugerido tú antes, pero no has... Sí, no digo recetas, que yo creo, me imagino que no vienes a darnos recetas, pero sí un poco decir, bueno, ¿cómo yo puedo entrar ahí, ¿no? Y aportar. Yo no voy a estar en un grupo de no sé qué, yo no voy a estar en una clase de religión, pero yo sí que tengo la intención, ¿no? De meterme en
en este barco, ¿no? Ecologista. Muy Porque vamos a ser a partir de ahora, ¿no? Ecologistas. Era esa la propuesta, ¿no? Sí. Greenpeace, Escuela Pía. Sí, bueno. No es retórica. Te agradezco mucho las dos preguntas, sobre todo la segunda. Bueno, yo creo que hay que atreverse. O sea, estamos en un ciclo eclesial distinto y eso no pasa nada. Todos tenemos ciclos. Todos pasamos una fase por otra. La Iglesia es un organismo vivo, ¿no? Y estamos en un ciclo franciscano que tiene, entre otras señas de identidad, el atreverse. Este hombre es un atrevido. Pero es que Jesús no lo era. Jesús era un transgresor, para empezar. Entonces, atrevámonos y acertemos en lo que realmente es la innovación educativa. Por eso mi fobia a la identificación e innovación educativa con que vamos a cablear y a tecnologizar todo, incluso el cerebro, que es la forma de que se pierda. Más Gutenberg y menos Windows, ¿no? Los cerebros. Entonces, vamos a hacer esa innovación educativa. Y esa innovación educativa, hagámoslo socráticamente, no trayendo al típico, que suele ser siempre de Madrid, un sitio horroroso, por cierto, experto en no sé qué, para que nos hable de no sé cuántos, que estamos ya de que nos hablen hasta el más arriba de la calva que algunos ya empezamos a tener. ¿Por qué no procesos de comunidad de diálogo entre los que vivimos en el centro, queremos al centro y tenemos algo que decir? Y para eso es esencial, para que haya una comunidad de diálogo, el posibilitarlo, en que la dirección y la titularidad no sea un obstáculo, sino un facilitador. Y para eso es muy importante la libertad de expresión, y para eso es muy importante la confianza en, y para eso es muy importante los procesos de autoinnovación, quizá con un pequeño y humilde Sócrates que no esté en la mesa dictando, sino al lado de, para de vez en cuando decir algo como aportación. Yo creo que, y lo digo de corazón, y con humildad también, que os animo fuertemente a la escuela Escolapia a que hagáis procesos reales de innovación educativa inspiradas en el cristianismo. Y eso lo tenéis que hacer vosotras y vosotros. No sé, yo no soy experto, los que saben de esto estorban. Hay mucho, por eso me encanta Sócrates y la mayéutica, porque siempre saca de dentro la inmensidad de cosas positivas que todos tenemos dentro, y que por una educación que yo creo que es muy anticalasancia, por lo que yo he leído en estos meses de Calasanz, sigue siendo una educación, por utilizar también el lenguaje de Freire, muy bancaria. Y tenemos que asimilar a aquello de Freire: nadie educa a nadie, todos nos educamos los unos a los otros, cada uno con su función. Bien, segundo, qué alegría cuando me dijeron, porque hombre, esto, pensando en ese querido profesor, ¿todavía no siguen viendo? Sí. En ese querido profesor que ya no es que sea escéptico, o esa profesora que ya no es que sea escéptica, es que ya está hasta las narices de este señor que está hablando. Bueno, aguanta un poco, porque yo decía, tengo que decir algo práctico, y lo voy a decir, perdonadme, lo voy a decir. Lo voy a decir como sugerencias, no como recetas. Yo me ponía en la siguiente situación. Imagínate que Carles me dice, oye, que no me lo digas ni se te ocurra, pero ven a este colegio, vas a tener un encuentro en que no va a ir ningún profesor de religión ni nadie del departamento de pastoral, van a ir todos de matemáticas, de inglés, de educación física, y no solo les tienes que contar cómo hacer esto, sino algún ejemplo de cómo pueden hacerse a título de sugerencia, ¿no? Pues fijaos, un trabajo entre profesores, profesoras de religión y de literatura en torno a la lectura de un evangelio. Esto a mí me subleva. Yo una vez en unos encuentros que hacía la FERA dije, hacerme esta encuesta para aceptar dar esta conferencia. ¿En qué colegio de España, en qué colegio católico de España salen los estudiantes y han leído al menos un evangelio con la hermenéutica crítico-literaria? Uno.
se han leído el poema del niño Cid, porque cuidado que tienen que hay que ver lo que se leen, ¿eh? El alcalde de Zalamea, si te descuidas. Bien, decía, y eso sí, no es pasión, es enfado. Es enfado, porque yo digo, vamos a ver. Imaginaos un colegio ecologista en el que ninguno de los niños y niñas o adolescentes de ese colegio han leído la Carta de la Tierra. ¿Pero cómo puede ser? Eso no puede ser. O de un colegio judío que no han leído el centro del Antiguo Testamento. ¿Pero qué colegio judío es esto? ¿Es judío o es otra cosa que pues se pone un ajo por medio? Entonces, si hasta Pasolini se lo leyó, si uno de los libros que he citado ahí, para que veáis cómo gente agnóstica se interesa por el Evangelio, como es Rafael Argullol, que bueno, es una persona muy conocida, catedrático de estética, novelista, poeta, el último libro que está citado es que al final se ha dado cuenta que después de la inflación de educación católica, lo hizo ateo, ahora ha redescubierto a Jesús y ha leído los Evangelios. ¿Qué menos que leer un Evangelio desde las claves de la literatura, desde las claves de la hermenéutica crítica, bíblica? Porque claro, sí, menos mal que en los colegios escolapios habéis asumido algo ya del siglo XIX, que es la hermenéutica crítico-bíblica, pero es que hay colegios católicos en que siguen leyendo la Biblia desde la dogmática. Eso que no se hace ni siquiera en el Instituto Bíblico de Roma. Manda narices. Bien. Para matemáticos, físicos y químicos, pues grandes matemáticos, físicos y químicos, lo que han dicho sobre Dios y la religión. ¿Y qué debates tienen hoy lo que han dicho? Einstein dijo mucho sobre esto. ¿Y qué debates hoy tienen matemáticos, físicos sobre Dios y la religión? En el ámbito del inglés y del francés, si dais alemán e italiano, grandes samaritanos en la historia y en la actualidad. En ciencias sociales, en el área de geografía, los inmigrantes, rostros de Jesús. En el área de historia, otras culturas, otras religiones. En el área del arte, los sentimientos y emociones religiosas en el arte. Profesorado de música, un acceso al mundo del espíritu. ¿Cuál es el preámbulo para acceder hoy día a la experiencia religiosa? La música. Como sociólogo, yo los veo, digo, ¿cuál es el sustituto laico de la mística o de la oración? La música. La música. Lo que antes hacía la oración, ahora lo hace la música. Porque sin vida contemplativa, sin vida mística, no hay vida humana. Pero ya sabemos que el budismo es ateo. La mística es un universal, la contemplación es un universal, la oración es un universal, el estado meditativo es un universal. Hoy no lo cumplen las religiones monoteístas, lo cumple la música. Pero la música es un acceso al mundo del espíritu, es un preámbulo importante. En filosofía y religión, los nuevos ateísmos. En educación física, esto es incorporación de esta madrugada, expresiones corporales de las religiones, que supieran ponerse en la posición del loto, del yoga, de la meditación zen cristiana. El cuerpo es muy importante. Los católicos somos un desastre con el cuerpo, por eso a mí me ponen enfermo en las iglesias. Esta mañana estaba en una, pero en fin, algún sacrificio hay que hacer, porque hay bancos, pero yo vengo de Tessé y ahí no estoy, y en Tessé es todo el cuerpo. Y por eso cuando he estado en un país árabe me encantan las mezquitas, me gustaría que fueran intercambiables, los viernes musulmanas, los domingos católicas, porque una mezquita te permite, es otro lenguaje corporal. Y luego mucha importancia, dentro de esa innovación cultural, me parecería mucha importancia no llamar seminarios y tal, porque entonces es más carga lectiva, más trabajo y la verdad la gente está muy cansada, ¿no? Pero yo llamaría espacios interdisciplinares. Espacios interdisciplinares, donde se junten, pues eso, el profesor de química con la profesora de religión, el profesor de inglés con la profesora de arte, y ya el contarse el estado de sus disciplinas, ya eso crea una comunidad de diálogo. Claro, en un colegio cristiano, incorporar en esos encuentros interdisciplinares, lúdicos, con
con metodologías activas, una información de cuáles son los grandes debates que está habiendo relacionados con el cristianismo. Por ejemplo, en literatura. En literatura está habiendo. O en ciencia, o en filosofía, o en física. Sería una forma de mezclar diálogo interdisciplinar y el cristianismo como cultura en los debates. Y luego también me parece muy importante en estos procesos de innovación cultural el superar el libro de texto. El libro de texto mata la educación, maldito sea el momento en que se inventaron. Eso lo podéis mandar a las editoriales, este pequeño corte. Eso hace a los profesores burócratas de la enseñanza. Hay que ir más hacia espacios taller. Hay que hacer un currículum, pero ¿dónde está dicho que el currículum solo se cumple si seguimos un libro de texto? ¿Dónde está escrito? El libro de texto nos impide hacer muchas cosas transdisciplinares, que una clase de filosofía la dé el de matemáticas, que una clase de religión la dé el de historia o el de geografía, y que una clase de física la dé una profesora de religión, y que la profesora de arte dé una clase en geografía, y que lo cristiano sea tan nuclear como sería lo ecológico en ese colegio de Greenpeace o de Ecologistas en Acción. Y eso lo podéis lograr. Yo confío mucho yo creo que a los profesores de primaria y secundaria, la universidad la dejó por muerta, Bolonia ya la mató, se aprovecha el 5% de su potencialidad, porque están castrados, pero no por autocastración, sino por un sistema antisocrático de organización de la enseñanza y de la educación. Valen muchísimo más de lo que dan. Son como ríos de creatividad que tienen compuertas. Y hay que atreverse a cambiar. Pues gracias. El tema, de todas formas, solo lo hemos iniciado. Todo el curso, junto a Rafael, pues hemos invitado a otras personas que en el ámbito del diálogo con las ciencias, con la historia, y que también hay momentos dialógicos dentro de cada claustro. Es decir, que el trabajo va a ser reunirse entre ellos y también está previsto en la tercera parte, digamos, del curso. Pues nada, agradecerte, Rafael, tu presencia una vez más, porque yo creo que siempre pues es muy enriquecedora, ¿no? Y un agradecimiento de verdad cordial, porque siempre nos ayuda a salir de estas estructuras a veces tan opresivas que nos tiene la escuela y las leyes últimas de educación. Especialmente en Madrid. Anteriores. Y, bueno, pues nada, que concluimos aquí este momento.